Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Hola hermanos, ¿cómo están? Hola queridos. Les saludamos con todo el amor del Señor. Como dice la palabra en que hemos sido, el Señor ha puesto un corazón de nosotros de carne. Amén. Y por eso nos podemos amar y podemos decirnos que nos amamos. Así es que qué lindo poder ser libres para expresarnos nuestro cariño, nuestro amor. Así que les mandamos un gran abrazo desde acá, de nuestro estudio, de la congregación. Y bueno, contentos de poder compartir una vez más la palabra. Y bueno, hoy día se viene un tema bien importante. A medida que han pasado varias semanas con mi esposa hemos estado sintiendo del Señor la importancia de lo que vamos a compartir. Amén, así que oremos. Voy a orar. Amén. Señor, gracias Dios, porque tú estás. En todo momento estás, Señor. Queremos honrarte, Señor, en esta tarde. Queremos bendecirte. Queremos darte gloria a ti, Señor. Queremos reconocerte, Señor, como el Dios soberano, como el Dios verdadero, como el Señor de nuestras vidas. Señor, queremos decirte, Señor, que queremos que tú, Señor, seas transformando nuestros corazones, que seas ordenando, Señor, las cosas que aún están en desorden en nosotros, en forma personal, en nuestra familia. Señor, y te pedimos, así como hemos estado hablando semana tras semana, Señor, de cómo se ha establecido el reino de Dios en nuestras vidas, en todas las áreas, con nuestros hijos, en todo, Señor, te bendecimos hoy. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables, que tú abras, Señor, nuestro entendimiento, que podamos comprender tu palabra, lo que tú quieres decirnos a nosotros hoy, Señor, no a la gente que está al lado, sino que a mi vida, a la vida de mi esposo, a mi familia y así de cada uno de los hermanos que nos están escuchando. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos hables hoy. Agradecemos, Señor, tu misericordia día a día, Señor, que se renueva y nos das, Señor, más de lo que necesitamos. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Amén. Amén. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión
contaminaciones, en tantos, Señor, opiniones de hombres, Señor, que a veces traen tanto temor, Señor, en malas noticias, Señor, que se dan todos los días. Señor, nosotros ponemos nuestros ojos en ti. Amén. Sí, Jesús. Señor, tú no cambias, tú eres el mismo de hoy, de ayer y por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres el mismo Dios que hizo, Señor, caer maná del cielo día tras día. Señor, eres el mismo que ha sustentado tu iglesia por tantos siglos. Señor, gracias. Confiamos en ti, Señor. Declaramos nuestra confianza en ti. Puedes ir ahí en su casa, hermano, hermana. Señor, confío en ti. Y Señor, mi confianza la pongo en ti, Señor. Amén. Sí, sí. Todo, Señor, lo ponemos en ti. Amén. Nuestro Así futuro es, lo ponemos así en ti, es. Señor. Sí, Nuestro Señor. presente, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, como siempre, como os decía Pía, también es una bendición poder estar juntos, aunque sea por Zoom, aunque sea por Facebook o YouTube, y poder compartir la palabra. Amén. El Señor ha puesto en nuestro corazón poder compartir la palabra que tiene relación con el Señor, su palabra y las finanzas. Así que esta es la primera parte de varias iglesias en casa que nos corresponden con Pía, donde vamos a hablar este tema. Y queremos, bueno, si le va a poner título, le quisimos poner mayordomo de sus bienes, o Dios y las finanzas, como quiera. Pero tiene varias partes. Una primera parte donde vamos a hablar un poco de cómo esto es espiritual, Sí. que no es algo solamente físico, no es el billete en sí, no es el dinero en el banco, sino que es algo espiritual. Así es. Y luego también lo que Dios piensa sobre el dinero y sobre las finanzas, como vemos en la palabra, tantos textos bíblicos, tantos versos, que es impresionante en Proverbios, y tantas cosas que en realidad es muy largo para poder estudiar cómo el Señor le dijo al pueblo de Israel que manejara sus finanzas y todo eso, pero sí vamos a tratar de llevarlo a lo práctico, al día a día. Después otra parte, hermanos, donde vamos a hablar de por qué no se me ve el dinero, de por qué pasan cosas, de por qué hay gente que vive toda su vida endeudados, por qué, en fin, que son maldiciones muchas veces, maldiciones financieras. Y junto con eso ver por qué vienen esas maldiciones y cuál es la solución a esas maldiciones. El Señor se hizo maldito por nosotros en la cruz, para que nosotros no tuviéramos maldición. Y queremos terminar hablando de generosidad. Amén. Y creo que Dios, a través de la obediencia nuestra a su voz, Él desata sobre nosotros bendición cuando somos obedientes. Amén. Así es que, bueno, amén, que el Señor nos hable. Antes de vamos a hablar, leer la palabra en Efesios 6:12. Efesios 6:12 Sí. dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. 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 Ahí está. Amén. Nuestra lucha en el mundo es espiritual. Y esto en todo ámbito. Sí. Bueno, obviamente estamos enfocados ahora en las finanzas, en el dinero, pero en todo ámbito nuestra lucha no es contra personas, sino que es algo espiritual. Amén. Hay un mundo espiritual que es real y que tiene control sobre lo tangible. Hay principados, potestades. El Señor nos muestra en su palabra cómo funciona el enemigo. Hay una jerarquía que funciona. Pero el Señor dice que
Él despojó a los principados y a las potestades. Amén. Él ya triunfó sobre ellos en la cruz y nos dio a nosotros esa victoria. Por lo tanto, tenemos autoridad Amén. para reprender principados, potestades, demonios y todo lo que se levante en contra de la iglesia. Las puertas del infierno, dice, no prevalecerán contra su iglesia. Pero tenemos que ser conscientes de esto espiritual, de cómo el mundo se mueve espiritualmente. La semana pasada compartí de los yugos, y también es algo espiritual. No es que uno ande con el yugo, sino que es algo espiritual. Entonces muchas veces tenemos yugos también en esto, yugos que son pesados, cargas pesadas, que tiene que ver con lo económico, que son muchas veces maldiciones. La condición espiritual de una persona afectará su actuar, influirá en sus emociones y lo llevarán a tomar decisiones en su vida que involucrarán todas sus áreas. La condición espiritual. Si la parte espiritual nosotros la tenemos dormida, la persona va a tomar decisiones solamente en las emociones y en lo carnal. Claro. Es por eso que nosotros que somos espirituales tenemos que ser abiertos a la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros y estar con nuestros oídos abiertos a la voz del Espíritu Santo para actuar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es ser consciente que Él está y que Él nos quiere conducir en todo, todas las decisiones. Amén. Y por eso que también hemos hablado del andar en el Espíritu, porque Amén. El andar en el Espíritu no es algo solamente para la reunión o para que el Señor nos diga que le prediquemos a alguien, ¿no es cierto? Es en todo. Todo. Y yo le decía a Mauricio delante que estábamos hablando de este tema, que para nosotros, o nosotros tendemos siempre a hacer la diferencia, ¿no es cierto?, entre lo secular y lo espiritual, lo sacro. Aquí estoy en la iglesia y allá estoy en mi trabajo, ¿no es cierto? Hago la división. Aquí estoy viendo cosas que son del reino y acá estoy viendo el manejo de mi dinero, por ejemplo, ¿no es cierto? Sacamos a Dios de nuestras decisiones. Sacamos a Dios de nuestro actuar también, muchas veces, ¿no es cierto? Lo sacamos de las finanzas. De las finanzas, lo sacamos. Pero aquí nos vamos a dar cuenta la importancia que Dios le da a las finanzas, hermanos. Sí. Muy importante. Dice que el pueblo perece también por desconocimiento, por falta de conocimiento. Y necesitamos saber qué es lo que Dios dice. Amén. La palabra en 1 Tesalonicenses 5:23 dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Y le da ese orden no porque le salió ese orden, sino que es porque es el orden de importancia en el ser. Dice que en esa palabra, usted la puede leer, dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces todo nuestro ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Entonces nosotros no podemos ignorar el ámbito espiritual. ¿Sabe que Satanás no lo ignora? Él ahí es donde trabaja. Es ahí en donde él quiere afectar, porque sabe que si afecta esa área, ese ámbito, va a afectar las emociones y va a afectar tu cuerpo. Amén. Por eso dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales. Amén. Sino son poderosas espiritualmente para destrucción de fortalezas. Por eso nos dice, someteos a Dios, algo espiritual, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces no podemos ignorar esta área y tenemos que andar en el Espíritu. Por eso es tan importante andar, como dice la palabra en Efesios, que tenemos que andar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales que contengan palabra, porque eso nos hace sensibles y nos hace estar lúcidos al ambiente espiritual. Para todo, para tomar decisiones. A veces podemos tener algún problema con algún hijo o hija y no sabemos qué pasa. Y cuando no sabemos qué pasa en nuestros sentidos, porque lo carnal lo vemos por nuestros sentidos, lo emocional lo vemos a veces por cómo me siento, cómo me hace sentir, pero a veces esas nos fallan, por lo general, y necesitamos verlo espirituamente. Amén. Y Dios nos va a mostrar
Él nos muestra. Dice la palabra que el Espíritu Santo de verdad, el Paracleto maravilloso, dice que Él os enseñará todo lo que debáis hacer, decir, Amén. cómo debemos andar. Amén. Y en las finanzas también. Amén. Si ponemos el Espíritu primero, cumplimos también con Juan 15, que dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pegados al Señor. Pegados a Él, vamos a ir teniendo luz sobre las distintas situaciones. Separados del Señor, separados de su palabra, nada podemos hacer. La única forma de no ser controlados por nuestro instinto, emoción o carne es estar pegados al Señor, nuestro espíritu, conscientes de que somos templo del Espíritu. Y esto entonces nos lleva a tomar decisiones dirigidas Amén. por el Espíritu Amén. Santo de Dios. Amén. Así es. Ahora, la pregunta que tenemos es, si no somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, ¿por quién seremos dirigidos? Está clarito. ¿Por quién está ejerciendo mayor influencia en nosotros? ¿El temor? ¿La avaricia? Claro. Wow. Dios, vamos a poner otro pilar dentro de lo que estamos hablando. Dios es bueno. Amén. Amén. Puede decir amén ahí en su Amén, casa. amén. Dios es bueno en todo tiempo. Pensamos en su amor. ¿Por qué estamos diciendo esto? Miren, tan grande el amor del Señor y su bondad tan grande, que envió a su Hijo en rescate por nosotros, nos salvó, nos perdonó, nos limpió de todo pecado, y Él lo sigue haciendo. Es nuestro proveedor, es nuestra protección, es nuestro refugio. Amén. Él puso nuestros pies sobre la peña, Él cambió el lamento en gozo. Él es nuestra Así bandera, es. aunque la higuera no Amén. florezca, Él es nuestra bandera, Él es nuestra paz, es nuestra esperanza. Dice, a Él corre el justo y el levantado es. Él aumenta nuestras fuerzas como las de un búfalo. Somos ungidos con aceite fresco. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Oh, es tremendo su bondad, su amor. Amén. Amén. Y en su bondad y en su amor, Él nos dejó su palabra. Él nos dejó una constitución. Él nos dejó mandamientos. Nos dejó un ordenamiento. Y dentro de todo eso está la área de las finanzas. Por eso quiero que usted lo pueda comprender, que no es porque haya leyes que haya que hacer, es porque es la mejor manera de Amén. vivir. Amén. Dios nos enseña a vivir. Él quiso un pueblo que siguiera sus caminos. Amén. Y sus caminos son perfectos. Su mandamiento, dice su palabra, no son gravosos. Y esa vida abundante que Él nos quiere dar es una vida abundante en toda área de nuestra vida. Amén. En la familia, con los hijos, en la economía, en todo. En todo. Podemos Él ver quiere esa darnos bondad. vida abundante. Amén. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y dice, Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, rescata del hoyo nuestra vida y nos corona de favores y misericordia. Sí. Su bondad es tremenda y en su bondad Él nos dejó a sus hijos, nos dejó estatutos, nos dejó mandamientos, que es lo mejor para ti, para nosotros, para ustedes como familia. ¿Qué es lo mejor? Sus mandamientos, como lo dije delante, no son gravosos, dice su palabra, porque nacen de su bondad, nacen de su amor. Y esto incluye sus principios y mandamientos en lo que corresponde a cada área del ser. Amén. Relaciones, la parte íntima de cada familia, finanzas, pensamientos, etc. Necesitamos ser dirigidos por su Espíritu y ser obedientes a su palabra. Amén. Hay algo ahí claro. Y delante Pía me decía, y claro, es importante el ancla de la palabra,
porque a veces somos confundidos Sí. y decimos, Dios me habló, pero si ese Dios te habló, no está de acuerdo a la palabra, quiere decir que Dios no te habló. Te confundiste. Sí, Sí, te confundí. es fácil. Entonces, es fácil a veces el ancla confundirse. que tenemos es su palabra. Es lo que Dios habló en su palabra, lo que escribieron los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, debemos ser conducidos. No, es que quiero dar un ejemplo ahí para que quede más claro que nos pasó en un momento de la vida de una persona me parece que era un familiar que Un necesitaba familiar, sí. un cheque o un dinero, no era una gran suma de dinero, para hospitalizar a su hijo. Y esta persona tenía una buena situación económica. Entonces, el familiar le pidió a él el dinero. No, era que le prestara el cheque. O que le prestara el cheque, para no sé como- qué. como- La cosa es que él después nos comentó y nos dijo, pero no se lo presté porque el Señor no me dio paz. No me dio paz. No me dio paz de prestárselo. Y nosotros con Mauricio quedamos como que de repente hay cosas que a uno le dicen que como que la En el dejan, momento no lo choqueada procesamos. si uno lo procesa. No lo procesamos y después se vino a nosotros la palabra de Dios que dice que cuando tu hermano está en necesidad y tú está en ti, ¿no es cierto?, ayudarlo, Sí. y tú endureces tu corazón frente a esa necesidad, el Señor, ¿cómo está en ti? Sí, ¿La como- estás buscando tú? Sí, sí. Estoy parafraseando. Entonces, a veces es fácil decir, no tengo paz. No tengo paz para ayudar en este caso. No siento ayudar. Pero la palabra dice que nosotros tenemos que ayudar, ¿no es Sí, cierto? aquí la encontré. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad Claro. y cierra su corazón contra él, Eso es. la pregunta dice, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? En él. Hijos, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso está en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Claro. Entonces, a veces podemos confundirnos, Sí. pero nos confundimos a veces por el deseo que tenemos en nuestro corazón. Cuando una persona ama mucho el dinero, créanme que nunca va a tener paz para dar. Claro. No va a estar en paz. No. Pero el Señor quiere hacernos libres. Libres, claro. Libres para Claro. poder dar y tener Sí, paz y disfrutar, hermano, con alegría. Claro. Y ahí es donde nosotros tenemos un sentir de parte de Dios. Ah, el Señor me habló que hiciera esto. ¿Y qué hago? Yo lo filtro por la palabra. Sí. Lo filtro. ¿Estará bien el Señor? ¿Estará de acuerdo con esto? Y ahí tengo la confirmación, ¿no es Amén. cierto? Amén. Ahí viene la confirmación. Ahí viene la confirmación, porque si no podríamos a lo mejor de Cualquier repente cosa. enredarnos y pensar que Dios nos está hablando. Muchos. Y ahí donde también la Muchos se palabra, extravían. la palabra misma dice que en la multitud del consejo está la sabiduría también. De repente decimos, no, si el Señor me habló y ya, y no supe cómo me vi envuelto en esto. Y después me doy cuenta que no, pero no pedí consejo. La palabra nos guía a que tenemos Amén. que pedir consejo Amén. antes de tomar decisiones. De repente son decisiones que pueden afectar a toda nuestra casa. De hecho, ¿No es las cierto? finanzas, las decisiones de un padre de familia, del matrimonio, afectan a toda la familia, afecta el bienestar de la familia, espiritual, incluso emocional, físico. Y no a veces cuando son más malas decisiones, Sí. no es por poco tiempo, son años. Entonces, esto necesitamos ser dirigidos Amén. por el Espíritu Santo, hermanos. Tenemos que pedirle al Señor para no caernos en hoyos, producto de temor, producto de falta de pedir consejo, producto del propio orgullo. Romanos 8:14, vamos a leer, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. Amén, clarito. Guiados por su Espíritu.
Y la palabra también en Salmos 119, 105, para confirmar la importancia de su palabra, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Ser guiados por el Espíritu y su palabra. Amén. Ahí. Amén. Ahí el pedacito. ¿Qué hago con esto? Empezamos a orar y a buscar en su palabra. Multitud de consejeros, dice Proverbios. Ahí encontramos la sabiduría. No, hermanos. Y uno se salva cuando pregunta, cuando lo sujeta. En cada área de nuestra vida debe ser su espíritu y su palabra guiándonos de forma especial al tema que estamos compartiendo: finanzas. Debemos ser dirigidos por el Señor y saber qué es lo que Dios dice en su palabra en relación a las finanzas. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede servir a dos señores. Amén. Mateo 6, 24 dice claramente: nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir, a lo que se refiere, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Una versión que estaba estudiando dice: un criado, dice, no puede tener dos amos. Entonces, no puede tener dos amos, porque a uno lo va a obedecer y al otro no. Ninguno de nosotros puede tener dos señores. Y a lo que se refiere es al Dios Mamón del dinero y a Jesucristo como Señor. No puede tener a dos señores. Puedo leer lo que sigue. ¿Sí? Dice, bueno, la palabra, lo que estabas leyendo tú, Mateo 24, dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y mire lo que dice en el 25. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Amén. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Qué tremendo. Gracias, Amén. Señor, por su Amén. palabra. Amén. Qué lindo. Pero nos advierte: nadie puede servir Así es. a dos señores. Sí, amén. Y mire, por eso el Señor le da importancia a esto. Esto no es menor. También nos dice el Señor en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Dice: porque la raíz. ¿Qué es la raíz? Es por donde va pasando la vida a las demás cosas, a las demás ramas, Claro. se llama el fruto. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, hombre, dice, de Dios, huye de estas cosas, huye y sigue la justicia. O sea, no, es que yo quiero alcanzar tal posición. Huye, huye. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Qué claro, ¿no? Huye, la raíz de todos los males. Entonces, el mal que hay en el mundo, ¿de qué se está alimentando? Del amor al dinero. Así es. Guerras, invasiones, amor al dinero. El dinero se ha convertido en el Dios, escrito está, de este siglo. Maneja gobiernos, maneja sociedades, maneja grupos de élite, la televisión, el negocio. Imagínate el negocio de la pornografía. Sí. ¿Cómo tan terrible? Por el amor al dinero. La droga. La droga. Todo lo que estamos viendo, las comunicaciones. Imagínense que tantos valores se trastocan a través de un simple comercial en televisión para vender. Sí. Entonces tenemos esto y veamos esta realidad, hermanos. Veamos esta realidad y apuntan a los deseos carnales a través de esto, pero el fondo es que el dueño de la empresa quiere ganar más dinero. Y nosotros pasamos a ser gente útil a su causa.
Tenemos que ser despiertos y pedirle al Señor ayuda para no caer. Estamos en el mundo, dice su palabra, pero no somos del mundo. No somos. Y por eso también me gusta eso, porque cobra vida lo que hemos estado hablando este tiempo. La semana pasada hablábamos también de poner los ojos En el Señor. De Amén. mirar hacia arriba, no la tierra, no las cosas de la tierra. Amén. ¿No es cierto? Amén, amén, amén. La palabra nos enseña mucho sobre finanzas y dinero, mis hermanos, y sobre nuestra mayordomía. Amén. Y nos dice varias cosas para no errar, para tener una mirada correcta. Amén. Escuchaba a un hermano hablar también de este tema, y simple decía él, esto es, o le crees a Dios o no le crees. Así es. O le crees a lo que dice su palabra o no le crees. Si su palabra dice que es mejor dar que recibir, o lo crees o no lo crees. Su palabra dice que Él, dice en Malaquías, dice, probadme en esto. Si yo no abriré las ventanas de los cielos, y yo alejaré, y dice, yo reprenderé al saltón, la langosta, yo la reprenderé, dice el Señor. ¿Creemos o no creemos? El Señor usa muchas veces el dinero, o sí lo usa, pero también el dinero nos muestra nuestro corazón. Mire, vamos a leer la palabra en Mateo 6, capítulo 6, del versículo 19 al 21, que algo estoy leyendo. Sí, vamos a volver a leer ese pedacito. Mateo 6, del 19 al 21. Mateo 6. Dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, Amén. donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Amén. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Uy, Señor. Qué tremenda palabra. Todo lo de acá, hermanos, no nos vamos a ir con nada. Y eso es algo que se dice en el momento cuando estamos en un funeral, ¿no? Sí. Pero en la vida cotidiana, ¿pensamos así? Creo que Dios nos quiere llevar a ser prósperos, pero su prosperidad, y a ser libres de toda avaricia. Hermano, y la avaricia se engancha del temor al futuro. Cuando tú sabes que tu papá, que es nuestro amado Señor, te da hoy día el pan y que te lo va a dar mañana. Amén. Su maná maravilloso. Su maná diario. Y que te lo va a dar la otra semana. Porque Él es nuestro papá. Amén. Entonces, no nos preocupa el tema. Amén. Estaba pensando, me da cosa porque de repente vemos, ¿no es cierto?, esta sociedad huérfana, que el problema, yo creo de los mayores problemas que hay es la ausencia del papá en la casa. Y en muchas ocasiones el papá no está porque está buscando dinero, porque no le... O sea, él dice, no, porque la plata para la casa y toda la cosa, y no importa que yo salga a las 6 de la mañana y llegue a las 10. No importa, porque mi hijo no les tiene que faltar nada. Pero no se da cuenta que le está faltando todo, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que hay gente que para ganarse el dinero, para sustentar a su familia, necesita trabajar ese tiempo. Sí. Y es así, y yo lo veo, y el Señor lo ve. Pero hay otras personas que quieren estar más. Yo, hace hartos años atrás, cuando trabajaba en turno, yo todavía no tenía a mi hija. Y me acuerdo, querido hermano, no sé, a mí me daba tanta, no sé, una cosa dentro, porque yo trabajaba en la UCI, en la FUSAT, y cuando uno hacía un turno extra, le pagaban bastante dinero para ese tiempo. ¿Y sabe qué, queridos? Que mis colegas se los peleaban. Y tenían su hijo en las casas y todo. Y no tenían problemas, entre comillas, económicos. Tenían sus esposos que tenían sus trabajos. Y sabe que a veces,
por ejemplo, la jefa me anotaba el turno a mí y se molestaban conmigo. Yo hay veces que di los turnos, toma, si quieres hacerlo tú hazlo. Pero era por querer tener más. Sí. Y van subiendo, es una escalada. Es tremendo. Porque tienen más y empiezan a comprar más y a endeudarse más. Claro. Y después tienen que trabajar más para pagar lo más que se compraron. Sí. Y es un círculo terrible. Pero el Señor, Él es nuestro proveedor. Así es. Vamos, les prometemos que vamos a cantar completa esta canción, pero ahora solamente se me vino a mi mente el coro. Ay, Señor. A sus amados, Dios da aun cuando duerme. 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 Eres nuestra provisión. Así es, Señor. Amén. Gracias, Señor. Él es nuestro Padre y su palabra dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor. Hace un tiempo me acuerdo haber ministrado junto a Pía a una persona y había una palabra del Señor en el momento de oración donde le decíamos, ya no te defiendas más, porque el Señor toma tu causa, porque el Señor te defiende. Ya no, y lo que siento decir, hermano, ya no te afanes más. Así es, así es. No te afanes más. Dios nos manda a cumplir, pero sin afán. El Señor incluso nos dice, por nada estéis afanosos. Antes bien sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. No te afanes más, porque el Señor al hombre que teme y a sus amados, Él da aún mientras duermen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale gracias al Señor ahí. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Recién estaba hablando con Rosita y ella me decía que en un momento de su vida ella no tenía. Y dice que abrió su despensa y le dice, Señor, me falta 1 kilo de azúcar y 1 litro de aceite, no tengo. Y dice que quedó ahí y dijo, me decía yo, como que me olvidé. Y le dijo, Señor, no tengo esto, no tengo. Y dice que se fue a dar una vuelta, hizo algunas cosas y todo, y en la tarde fue y abrió el mueble de nuevo. Y ahí estaba el litro de aceite y el kilo de azúcar. Amén. Y dice que ella vivía con su mamá y le dijo, mamá, ¿tú compraste? No, le dijo, yo no he comprado nada, no he salido, hija, no compré nada. Y le preguntó a otras personas que ella creía que a lo mejor le podían haber traído eso. Y no. El Señor, Y ella amén. dijo ahí, me estaba contando, me decía, yo tengo fe en Dios, en que Él está. Y justo fue ahora antes de que comenzáramos esto. Y es así, el Señor Amén. es nuestro proveedor. Amén, amén. El Señor es tu proveedor. Conversábamos de otro hermano igual que han estado sin trabajo por todo esto de la contingencia y una hermana me decía, ¿sabes, Pía, que no nos falta nada? No nos falta nada. Hemos tenido y hemos visto la provisión del Señor. El Señor nos ha mostrado su amor a través de este tiempo, que a lo mejor mi esposo está sin trabajo, pero tenemos todo lo necesario y más. El amor del Señor, su provisión. Amén, nuestro Señor es tan fiel. Amén. Mi madre me contaba por mi abuela, ella, Sí. mi abuela quedó viuda a 34 años con 4 pequeños hijos y costurera, y había momentos donde no había en la mañana el pan con un té y no había para el almuerzo, pero el Padre sabía eso. Y eso es lo tremendo, hermanos. Y eso es lo que a veces vivimos una
una vida con tanta veces abundancia que no somos conscientes de esa abundancia, y lo peor, que se nos olvida que Dios está ahí, que Dios es proveedor. Y pasaba que llegaba alguien, golpeaba y les traían un almuerzo completo para toda la familia. Gloria a Dios. Hablaba con mi amigo Gino, algunos lo conocen, y Gino me contaba lo mismo. Dice que a veces estaban ahí en necesidad, en Valparaíso, y un hermano decía al papá de Gino, hermano, no me recuerdo, hermano Ventura, le traje algo, Dios me dijo que le trajera algo, y era justo lo que necesitaban. Nosotros les contábamos, parece, cuando también necesitábamos para la operación de la Pía Renata, y el Señor nos proveyó de manera sobreabundante. Dios es fiel. Su maná, él, como dice otra canción de Asaf, dice, Él no impide a veces que lloremos, pero sí Él seca nuestras lágrimas. Así que gloria a Dios por eso. Amén, sigamos avanzando. El dinero también es un medio para cumplir la visión que Dios nos dio. Es la provisión. Me encantó eso. La provisión. Recién leíamos, no sé si ustedes lo han visto en Facebook, ahora adelante yo lo compartí porque salía que una congregación en Alemania compraron un barco grandísimo. ¿Y sabe para qué lo compraron? Para ir a recoger y salvar a todos los refugiados. Un hombre tuvo la visión y Dios, a través de otras personas, a través de otros hombres, dio la provisión, dio el dinero. Dios dio la visión de este lugar donde estamos, la parcela de nuestra congregación Red Vida, y así con tantas congregaciones en todo el mundo. Y Dios da la visión y se ponen a trabajar y Dios provee el dinero. Dios también le da un enfoque al dinero de esta manera. Es para proveer a la visión que el Señor tiene. También dice la palabra, y Dios nos dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. Que nadie puede servir a dos señores, como recién leíamos. Que tampoco debemos agrandar nuestros graneros para tener más. Esto está en Lucas 12, del 16 al 21. Dice un hombre, lo voy a parafrasear. Es un hombre que ganó mucho, le fue bien. Entonces él dijo, a ver, ¿qué voy a hacer con el dinero? O con los graneros, porque no era dinero, claro. Era dinero pero de otra manera. Dice, ¿qué hago? Y dice, ya sé, voy a agrandar los graneros y me voy a sentar a disfrutar y me voy a decir a mí mismo, disfruta, relájate, pásalo bien y agranda tu granero. Y el Señor, contando esta enseñanza, esta parábola, dice, necio. ¿Por qué necio? Porque él pensó en guardar. No fue un mayordomo, pensó en guardar. Y la palabra termina trágico porque dice, necio, no sabes que esta noche vas a morir, no vas a disfrutar nada de lo que tú has planeado. Entonces, hermanos, Dios no nos da dinero para guardarlo. Dios no nos da dinero para obedecer a nuestro temor, ni avaricia, ni invertir, no, porque hay que invertir. Dios no nos da el dinero para eso. Dios nos pasa un dinero X para ser mayordomos. ¿Y qué es un mayordomo? Uno que administra los bienes que no son suyos. Esto no es nuestro, es del Señor. Y cuando pensamos de esa manera, estamos incluso, hermanos, y esto tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, Señor, para que todo lo que tenemos, ropa, qué sé yo, la casa, esté a disposición de quien es realmente el dueño. Amén. Dios es el dueño, dice la palabra en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Amén. Él la fundó, porque Él la sostiene. ¿Se fijan que el Señor hace así, no hay lluvia por años? ¿O hace así y hay mucha lluvia? Elías. Sí, porque Él está por sobre todo esto. También el dinero, bueno, el Señor nos habla también muchas veces que la riqueza trae amigos. Y que el que tiene riqueza
se cree con poder y le da poder en este mundo. Hay varias cosas, hermano, que tenemos que ir pensando. También Jesús dijo que era muy difícil que un rico entrara al reino de Dios. Qué tremendo, hermano. Vamos a leer algunos versos. Proverbios, anote ahí Proverbios grande y abajo yo lo voy diciendo los versículos. Dice Proverbios 3:16. Dice, en su diestra hay abundancia de días y en su izquierda riquezas y honra. En el Señor. En su diestra hay abundancia de días y en su izquierda hay riquezas y honra. A Él le pertenecen. A Él le pertenecen. Seguimos con Proverbios 8:18. Las riquezas y la honra están conmigo. Sí, dice, riquezas y justicia perdurable. ¿En quién están? En el Señor. Amén. Hermano, a mí me impresiona cada vez que veo las bendiciones del hombre que teme al Señor. Amén. El Salmo 127 y también el Salmo 128 nos hablan de la importancia de Dios en la casa y del temor de Dios. Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano es que ganes millones, en vano es que te cambies a tal sector, en vano no sirve de nada, hermano, no sirve de nada, si el Señor no edifica tu casa. Después dice, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, es en vano, hermanos. Sigamos avanzando. Proverbios 11:4. De nada sirven las riquezas en el día de la ira. Hasta ahí nomás llega. Hasta ahí nomás llega todo. Pero la justicia librará de muerte. En el día del Señor. De nada servirán las riquezas, pero sí la justicia, el ser justificados por el Señor. Proverbios 11:28. El que confía en sus riquezas caerá. ¡Wow! Señor mío. Ahí es donde la embarramos, porque perdemos, ¿no es cierto?, la perspectiva. Dejamos de mirar al Señor y bajamos la vista y empezamos a ver la riqueza. Dejamos de confiar en Dios y confiamos en nuestro bolsillo, ¿no es cierto? Sí. Es como cuando hablaba el hermano Jung, ¿se acuerdan del hombre celestial? Cuando le hablaba cuando estaba en Alemania y le decía, yo cuando me enfermo oro y le pido al Señor que me sane. Y ustedes van al médico, ¿no es cierto? Sí. Entonces pasa lo mismo con el dinero. Por eso cuando estamos en necesidad nos apegamos también al Señor porque le pedimos a Él. Amén. Pero si no creemos que nosotros lo hacemos, el dinero nos aleja del Señor, ¿sabe por qué, hermano? Porque produce autosuficiencia. Produce autosuficiencia. Yo puedo, porque tengo. Sí. Pero debiera ser todo lo contrario. Nos debiera llevar a una dependencia mayor del Señor. Sí. ¿Sabe por qué? Porque somos responsables. Hermano, esta palabra que nos queda grabado. Somos responsables de administrar bien los recursos que Dios nos da. Amén. Tú eres responsable de administrar bien tu sueldo. Eres responsable de administrar bien un peso, como 1 millón o más. Eres responsable de administrar bien los recursos que Dios pone en tus manos. Amén. Somos responsables, hermanos. Terminando este verso, dice entonces, el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como el follaje. Amén. Proverbios 13:11 dice, fortuna sin esfuerzo se desvanece. Hay otro principio acá. Pero el que recoge con mano laboriosa la aumenta. ¿Cuál es el principio? El trabajo. Claro, es el trabajo. Dice otra vez, la palabra dice, la mano del diligente enriquece. Más la mano del negligente empobrece. Sí. Proverbios 18:11. Esto es muy claro, dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada, como un alto muro en su imaginación. O sea, el rico cree que con dinero
está seguro en su imaginación. El Señor dice, son su ciudad fortificada en su imaginación. Se caen en cualquier momento, hermanos. A veces gente lucha por tener, y años, y lucha y pierde tiempo con sus hijos, o pierde sus hijos, pierde tiempo con su esposa, o pierde a su esposa. Y cuántas otras cosas, deudas, amargura, en fin, para que a veces en un día, en una mala decisión, pierda todo. Sí. Y por otro lado, estaba pensando recién no sé, se me vino a la mente esta película del Holocausto. Como ese hombre que tenía harto dinero. Schindler. La lista de Schindler. Él utilizó todo lo que tenía en liberar, ¿no es cierto? Sí. Judíos. Y cuando la película termina, él ve su anillo. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, es tremendo eso. Ve su anillo y dice, este era uno más. Podría haber salvado uno más. Podría haber salvado con esto, podría haber salvado uno más. Dice, mientras tú hablabas de eso, porque el problema no es el tener dinero, sino es cuando nosotros sacamos nuestro foco del Señor y no hacemos con lo que Él nos da, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Cuando nos creemos dueños. Cuando nos creemos dueños del dinero y queremos nosotros administrarlo, como hablábamos al principio, sin el Señor. Sacándolo a Dios y decir, no, esto es secular, esto lo hago yo. El Señor está para el culto. Pero este hombre fue guiado por el Espíritu, imagínense. Sí. Imagínense, hermanos, cuántos versos llevamos. Y no estamos hablando de más del Antiguo Testamento, de lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Pero ¿cuántos versos? Solo Proverbios y algunos del Nuevo Testamento. Sí. Les digo eso por la importancia que Dios le da a esta área. ¿Ya? Proverbios 22:4. En la huella de la humildad y del temor de Jehová. Mira, hermano, humildad, temor de Jehová, andan riqueza, honor y vida. Amén. En las huellas de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 23:4 dice, no te afanes por hacer riquezas. Amén. Sé prudente y desiste. Sí. Amén. No te afanes, no te apures, no te angusties. No, que quiero invertir ahora en esto, que voy a hacer esto. No te afanes, sé prudente. Y la prudencia va ligada al temor de Dios, Amén. a buscar Así su es, sabiduría, así es. su dirección. Dice, desiste, deja eso. Proverbios 27:24 dice, porque no para siempre son las riquezas. No para siempre. Ni la corona de edad en edad. No para siempre, no van a seguir. Proverbios 28, podemos leer ese amor. Proverbios 28 del 6 al 11. Proverbio. 28 del 6 al 11. ¿La tiene? Dice, mejor es el pobre que anda en su integridad que el que es torcido, aunque sea rico. El que guarda la ley es hijo entendido, pero el que es compañero de glotones vergüenza a su padre. El que aumenta su riqueza por interés y usura, la recoge para el que se apiada de los pobres. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. ¿Hasta cuál era? Hasta el 11. 11. El que extravía a los rectos por el mal camino, en su propia fosa caerá, pero los íntegros heredarán el bien. El rico es sabio ante sus propios ojos, mas el pobre que es entendido, lo sondea. Wow. Ahí está la importancia que el Señor le da a la riqueza. El dinero es un arma. El dinero, de hecho, Dios lo puede usar para tanto bien, Sí. pero también si no lo dejamos en las manos del Señor, puede ser usado para tanto mal. Es cosa de ver la historia, Sí. que nos muestra claramente cómo ha ocurrido con el dinero, para bien y para mal. Voy a terminar 2 versos más. Proverbios 28-22 dice,
se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Qué claro, ¿no? Y el último, Proverbios 38, dice: aparta de mí la falsedad y la mentira, y no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Que esta sea nuestra oración, nuestro corazón. Señor, tú sabes lo que necesito. Tú sabes lo que necesito para el diario, para la familia. Tú sabes si tengo que pagar el del estudio de mis hijos. Señor, tú lo sabes. Tú sabes si el auto está mal. Señor, tú lo sabes. Si tengo que arreglar esto. Si la casa me quedó chica. Señor, tú también lo sabes. Él sabe nuestra necesidad. Y de acuerdo a eso, si tenemos un corazón en el temor de Dios y como leíamos, en humildad, el Señor provee. El Señor provee. No quiere decir, y esto un poquito en contra de este evangelio falso de la prosperidad, no quiere decir que porque no somos ricos no tenemos la bendición de Dios, o porque somos pobres, qué sé yo, estamos mal y el Señor no nos ha bendecido, el Señor no está con nosotros. No tiene que ver con eso. Pero sí hay principios bíblicos que por los cuales nosotros tenemos que caminar. Y por eso esta petición: Señor, manténme del pan necesario. Tú sabes la necesidad y yo confío en que tú multiplicas. Amén. Esta es la primera parte. Próxima semana vamos a continuar hablando de más palabras del Señor y vamos a hablar también de maldiciones. Hay muchas cosas que también impiden la bendición del Señor y son por maldiciones, por cosas que quizás hemos hecho que no han sido correctas y Dios quiere hacernos libres de eso. Amén. Terminamos cantando a sus amados. A sus amados Dios da aun cuando duerme. 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 Amén. Señor, que tu palabra, Señor, traiga luz a nuestros corazones, al corazón de nuestros hermanos. Traiga libertad, liberación, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Les mandamos un abrazo, hermanos. Amén. Les Junto amamos. con mi esposa. Les amamos. Les amamos y ya nos veremos. Vamos Sí. pasando la fase y así que ya nos vamos a poder reunir y poder cantar junto al Señor y comer juntos también. Así que un abrazo. Les Chao, bendecimos. chao. Chao, chao. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor.